Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Señoras y señores, hoy es viernes. Les saludamos con esta ovación cerrada para estar con ustedes con mucho entusiasmo, con mucho cariño, como todas las mañanas, aquí en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de los que aquí trabajamos, les agradezco muchísimo el favor de su atención, el estar juntos a través de www.centralfmequilibrio.com, las aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio y Spotify, y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos listos en esta mañana de viernes 15 de julio del año 2022, y un resumen es lo primero que tenemos para ti. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Esteban Moctezuma, embajador de México ante Estados Unidos, informó que nuestro país podría recibir en los próximos meses cerca de 260,000 visas de trabajo temporales para contrataciones en el sector agrícola, es decir, que haya mexicanos que pasen a los Estados Unidos a trabajar en el campo. En el aeropuerto de Dulles, en Washington, antes de abordar un vuelo con destino a la Ciudad de México, el diplomático aseguró que el objetivo es dar oportunidades para que los interesados puedan trabajar de manera legal en los Estados Unidos. Dice que se busca que el número aumente cada año, pero aclara que aún no hay fechas, es decir, no tiene nada. Pero en la diplomacia no se puede decir lo que se tendría, sino lo que se tiene o lo que se tuvo, lo que ya salió o lo que está saliendo en ese momento, pero ese podría se me hace un tanto un verbo condicional que no tiene ni vuelta de hoja. Esto no tiene sentido diplomático. Andrés Manuel López Obrador afirmó que Joe Biden aceptó ampliar las visas temporales de trabajo para México y Centroamérica al estar ahí en su visita en Washington. Hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal para México, para Centroamérica. Esto se aceptó, se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos. El presidente dijo que este acuerdo con empresarios de los Estados Unidos, el que tuvo en el CEO Dialogue, se va a hacer de esta manera. Dice, van a invertir hasta el momento y hasta el 2024, desde ahora y hasta el 2024, unos 40,000 millones de dólares. Bueno, la información que nosotros tenemos es que esos 40,000 millones de dólares ya están invertidos. Aquí lo que se trataba era de destrabarlos, porque estaban trabados. Dice que las inversiones se van a realizar en plantas de fertilizantes y también en la extracción de crudo, en sociedad siempre con Petróleos Mexicanos, de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando se dio en el sexenio de Peña Nieto la reforma energética. En lo económico y comercial, se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 24, alrededor de 40,000 millones de dólares. Fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de liquefacción. Para quien me acompaña por la vía del video, con la cara del presidente nos podremos dar cuenta del entusiasmo que le da. El hombre está, parece que está saliendo de un funeral. López Obrador condicionó la inversión extra, fíjense esta,
López Obrador condicionó la inversión extranjera en plantas solares del país, primero, a que estén a cargo de la Secretaría de Energía y que aparte el que invierta en México en este sector tiene que asociarse con la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, el proyecto que se inició en Sonora de una planta solar, lo queremos replicar en toda la frontera, no solo para tener energía en nuestro país, sino poder exportar energía a a estados fronterizos de la Unión Americana. De eso hablamos. Entonces, siempre y cuando la planeación esté a cargo de la Secretaría de Energía. Y el socio principal sea la Comisión Federal de Electricidad. Pero se puede permitir la inversión extranjera en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad. En sociedad con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí pues, al presidente le faltó decir, el día que quieran les presento al director de la Comisión Federal de Electricidad, tiene que ser en México porque no puede ser en Estados Unidos porque aquí hay para él una orden de aprehensión. Pero fuera de eso, ustedes pueden invertir en lo que quieran con nosotros. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, defendió su cercanía con López Obrador. Dijo que esto ha servido para interceder a favor de empresas de los Estados Unidos y para obtener compromisos de México en la lucha en contra del cambio climático. En un evento organizado por el Instituto México del Woodrow Wilson Center, fíjense lo que dijo Ken Salazar. Dice que en privado le ha expresado a López Obrador su desacuerdo en diversos temas, como las duras críticas lanzadas en contra de diversos miembros del Congreso de los Estados Unidos. Dice que el compromiso de México tras la reunión presidencial del martes de evitar el venteo de metano a la atmósfera en instalaciones de Pemex es prueba de que su cercanía con López Obrador ha resultado útil. When I was asked by President Biden to be the United States ambassador to Mexico, everyone, including the most recent ambassadors there, said that there was no way that we could have a dialogue with Andrés Manuel López Obrador, that he did not want to deal with the United States. For whatever had happened in the past, my job was to try to understand him and where he was going with Mexico and try to advance the interests of the United States. Sí, cuando el presidente Biden me pidió que fuera yo embajador ante México, todo el mundo, incluidos a los más recientes embajadores que ha habido de los Estados Unidos para México, dijeron que no había forma de poder dialogar con López Obrador, que él no quería dialogar ni tratar con los Estados Unidos. Pero no importa lo que haya sucedido en el pasado, mi trabajo era el entender a López Obrador qué es lo que estaba pasando en México y tratar de promover los intereses de los Estados Unidos ahí. O sea, dice, nadie hubiera pensado que hubiera querido López Obrador dialogar con los Estados Unidos. Esto lo dice Ken Salazar. Senadores republicanos visitan la frontera sur de los Estados Unidos en la zona de Rio Grande Valley, en Texas, para evaluar el estado actual del flujo migratorio ante la negativa de la administración Biden de tomar medidas en contra de la inmigración ilegal. Allí estuvo John Cornyn, Ted Cruz, Johnny Ernst, James Lankford, John Barrasso y Ron Johnson. Los legisladores prevén un tour nocturno con la patrulla fronteriza, revisión aérea de la zona, reunirse con autoridades locales, recibir un reporte de la operación migratoria Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott y dar luego una conferencia de prensa. Fíjense que estuvo bien interesante, ¿no? Porque de la visita que hace el presidente López Obrador a los Estados Unidos, hubo del mundo, digamos, de las reacciones de los presidentes de países en el planeta,
un solo comentario elocuente y que halaga al presidente López Obrador por los logros de su visita en los Estados Unidos. ¿Y saben ustedes de quién fue la felicitación? De Nicolás Maduro. Acabáramos de estar. Es histórico, así lo observo yo, así lo creo, así lo califico, la posición sólida, clara, diplomática, firme del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todos los temas de la vida económica, de la migración, de la vida social, de la relación política entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y tenemos que decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de las relaciones entre México y Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos y América Latina completa. Una posición de dignidad que reconocemos públicamente y aplaudimos. Pues ahí está la felicitación que se lleva López Obrador. Bien, la de Nicolás Maduro. Me parece extraordinario logro. Un juez otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola sobre la multa de 9,145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora de Energía, luego de ser acusada de haber vendido energía a empresas no autorizadas en sus permisos, según informa el diario El País en su editorial del día de hoy. En septiembre se celebrará la primera audiencia para abordar la legalidad de la operación de la planta de ciclo combinado de Iberdrola en el estado de Nuevo León. Es decir, a través de la Comisión Reguladora de Energía, el presidente de México, que odia a Iberdrola, la multa con 9,000 millones y un juez dice, no, esto no procede, no tiene una base para proceder. Un juez federal condena a Pemex, Transformación Industrial, a pagar por lo menos 91 millones de pesos a la constructora brasileña Odebrecht por trabajos que ejecutó en la refinería de Tula entre los años 2016 y 2017. Jorge Rojas, juez tercero de distrito en juicios orales mercantiles, notificó el pasado 7 de julio la sentencia en la que dio parcialmente la razón a Odebrecht en una demanda por 1,838 millones de pesos presentada ante otro juzgado a finales del 2018. Pemex reveló la identidad de dos gerentes en Houston que supuestamente fueron sobornados por la firma suiza Vitol. La divulgación de sus nombres fue obtenida gracias a una resolución del Instituto Nacional de Transparencia. Los exfuncionarios que presuntamente recibieron sobornos son Carlos Espinosa Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla, quienes ostentaron en su momento el cargo de gerente general de contrataciones de Pemex Procurement International, según informa la dirección jurídica de la petrolera en un documento enviado al Quinto Elemento Lab. Espinosa y Guzmán trabajaron hasta febrero y mayo del 2020 en Pemex Internacional en Houston y, bueno, tuvieron a cargo la contratación de proveedores internacionales. Ambos viven en Estados Unidos y los dos se niegan a hacer comentarios sobre estos sobornos recibidos presuntamente de Vitol. Las transferencias como los apoyos constantes a Pemex y el incremento del gasto corriente erosionan las finanzas públicas en el mediano plazo y limitan el crecimiento del país. Esto es un análisis hecho por algunos especialistas en, sobre todo, el papel que hoy tiene Petróleos Mexicanos ante los mercados internacionales de la emisión de deuda. Más adelante voy a platicar con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, sobre algunos temas que tienen que ver con estas situaciones de carácter económico en nuestro país, el panorama en lo general. La Comisión Reguladora de Energía otorgó 2 permisos de generación de energía eléctrica para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al tiempo en que mantiene la negativa para proyectos en la iniciativa privada. Los permisos fueron a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que desarrollará los proyectos y que se suman al aval que se otorgó al Felipe Ángeles el 29 de julio. Las empresas privadas no corrieron con la misma suerte, pues el 15 de junio pasado se negaron 10 autorizaciones de generación para centrales solares y también eólicas. Y ahora ya vemos cuál es el resultado, que el presidente está diciendo, sí, éntrenle. Nada más que el proyecto lo lleva la Secretaría de Energía
y te vas a tener que asociar con Manuel Bartlett. O sea, así o más claro. Desde marzo del 2021, una auditoría realizada por la compañía Mazars advirtió del deterioro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el riesgo que se veía en su viabilidad financiera, lo que se tradujo en un mal servicio para los usuarios. ¿Qué es lo que ha pasado, según dice Mazars? Bueno, dice, había un ingreso extraordinario para el aeropuerto, que era el TUA, la tarifa de aeroportuaria, que es el dinero que pagan los visitantes por usar el aeropuerto. Ese dinero se toma y se usa para pagar la deuda que quedó del aeropuerto que destruyó el presidente. Luego entonces el presupuesto para operar el aeropuerto Benito Juárez es mínimo. No sirven las bandas, hay vehículos en el servicio del taxeo allá afuera donde están los aviones que no tienen ni siquiera piezas ni refacciones para poder funcionar. Las grúas que jalan a los aviones para echarlos para atrás, muchas de ellas no sirven, no arrancan. En fin, las bandas de distribución de las maletas están descompuestas. Es un desgarriate. Y todo porque se está utilizando el dinero del uso aeroportuario en pagar a BlackRock la deuda que se quedó de $5,000 millones pagaderos a 19 años, de los que están saliendo todos del aeropuerto que ahora ya no sirve. La red de transporte alterno de la línea 1 del metro presenta, además de retrasos y aglomeraciones, dobles cobros, según denuncian usuarios. Esto pese a que autoridades anunciaron que solo se cobraría un ingreso a quienes realizaran transbordos entre líneas, y si estaban en operación, entonces también habría una liga con las unidades, los autobuses de RTP, siempre y cuando utilizaran su tarjeta de movilidad integrada. O sea, ahí hay otra vez un descontrol y el servicio, aparte de que se agolpa, es malísimo y caro. Por otra parte, 8 de los 10 exfuncionarios acusados por el desplome de la línea 12 del metro fueron imputados por presunta responsabilidad. Según los abogados, el juez podría vincularlos a proceso en las próximas horas por homicidio culposo, lesiones culposas y daño culposo en propiedad ajena. Desde Enrique Orcasitas, que fue el director del proyecto, hasta supervisores de obra. Son 8. Ahora, en la responsabilidad, ¿está Marcelo Ebrard? No. ¿Está Mario Delgado? No. Está la compra que se hace de CAF sobre los convoyes en lugar de Bombardier para que no fueran de ruedas sino de llanta los convoyes. No. ¿Hay algún culpable importante de la toma de decisiones que realmente hizo que se cayera la línea 12 del metro, como es el caso específico de Marcelo Ebrard? No. Todo quedó en Enrique Orcasitas y algunos otros de sus empleados. Las empresas constructoras que hicieron y que trajeron por consecuencia, por sus hechos, esta tragedia, ¿están responsabilizadas de ello? No. No hay nadie. Bueno, de hecho, ya pues el daño lo pagó Carlos Slim y hasta ahí creo que quedó la cosa. Responsables de 26 muertos, pues Enrique Orcasitas. Felicidades, Marcelo, ya la libraste. No serás presidente, pero no estarás en la cárcel. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense, un juez federal declaró inconstitucional el decreto presidencial del 2020 para eliminar el uso del herbicida glisofato y del maíz transgénico en México, a más tardar en el 2024. El juez sexto de distrito en materia administrativa concedió un amparo a la empresa Monsanto, inventora del glisofato y filial del gigante alemán Bayer, para la medida emitida el 31 de diciembre del 2020. Argumentó que carece de fundamento y motivación legal y no explica los riesgos a la salud derivados del maíz transgénico o del glisofato, el herbicida más usado por la industria agrícola a nivel mundial. El Servicio de Administración Tributaria extiende la prórroga al 31 de diciembre de este año para aquellos contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario o registrado o actualizado sus medios de contacto.
El propósito es otorgar facilidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que durante dicho periodo no se multe a los contribuyentes. La productividad laboral en México, tanto por personas ocupadas como por hora trabajada, se situó en el primer trimestre del año en curso en su peor nivel en 13 años, de acuerdo con datos del INEGI. Tras acumular 7 trimestres consecutivos de contracciones, el índice global de productividad laboral en la economía por personal ocupado se situó en el periodo enero-marzo del 2022 en 95.4 puntos, el menor nivel registrado desde el tercer trimestre del 2009. Por su parte, la productividad con base en horas trabajadas se ubicó en 95.27 puntos, también un punto bajo desde julio-septiembre del 2009. Cada año mueren más personas por enfermedades laborales que por conflictos en el mundo. Esto hace necesario que se adopte el convenio 187 para prevenir muertes relacionadas con el trabajo, según dice Gay Ryder, el director general de la Organización Internacional del Trabajo. Trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, padecimientos asociados al estrés y COVID son las enfermedades que se han incluido en la nueva tabla de enfermedades ligadas al trabajo y que se pusieron a consulta pública, según el proyecto presentado por la Secretaría del Trabajo y con el objetivo de brindar una mayor certeza de los padecimientos que sufren los trabajadores, quienes tendrían una protección a través del seguro de riesgos en el trabajo. 1 de cada 5 usuarios de Internet en México ha sufrido algún tipo de ciberacoso y, de hecho, la proporción pasó de 21 a 21.7% entre el 2020 y 2021. La cifra se elevó al 30% en el caso de las mujeres de entre 12 y 29 años, según dicen resultados del módulo de ciberacoso de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información, presentados por también el INEGI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró el primer periodo de sesiones 2022, volverá en agosto para el último semestre de la presidencia del ministro Arturo Saldívar, quien dijo que es absolutamente falso que se estén postergando los casos relevantes para el actual gobierno, lo dice de esta manera. Niego una vez más categóricamente que esta Suprema Corte esté relegando o atrasando la resolución de asuntos. En un tribunal constitucional es natural la pluralidad y consecuentemente las visiones distintas sobre los problemas jurídicos. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, puso a la venta un departamento que tiene en el barrio de Almagro, esto en Madrid. Esto lo difunde el periódico El País. Dice que la oferta se publicó en un portal inmobiliario y que el expresidente pide $652,918 por la propiedad de 139 metros cuadrados en el primer piso de un edificio de aspecto clásico construido en el año de 1980. Ya que estamos hablando de propiedades así, la Casa Blanca, ¿se acuerdan de la Casa Blanca? De $7 millones del expresidente Peña, que hizo que su esposa se pusiera al frente para decir que era de ella, Angélica Rivera, está por olvidarse jurídicamente. José Gabriel Carreño, ex subsecretario de la Función Pública, perdió el expediente del caso, ya no está sujeto a proceso por la mansión cedida por Armando Hinojosa, amigo y constructor favorito del gobierno de Peña. Un juez le concedió a Carreño la suspensión del proceso que enfrentaba por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Ahora Carreño concluirá su proceso sin ser sentenciado bajo una serie de condiciones dictadas por el juez y un plan de reparación del daño. El caso, desaparecido. Y el responsable, pues, aparentemente ya está a punto de librarla. Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gabinete de Seguridad Nacional, bajo su cargo, no tiene información sobre la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, pese a que el gobierno local detuvo a 14 presuntos integrantes de una célula conocida como Los Chapitos, y esto pues lo dice todo, ¿no?, en la zona de Topilejo. Eso hay que esperar que se investigue. Nosotros todavía no lo tratamos en la mesa. No tenemos toda la información. Surge por lo de Topilejo. Entonces, a partir de ahí es
un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros todavía no tenemos información. Mentira tras mentira, dice. Es un trabajo de información que ya hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros no tenemos información. O sea, hazle como quieras. Padres de familia de una escuela primaria del Estado de México se manifestaron frente al Aeropuerto Internacional de Toluca por el presunto abuso sexual que sufrieron 8 niños de segundo grado por parte de un maestro que había sido retirado, pero volvió a trabajar. Otra vez reincidió en este mismo centro de educación. Policías del Ayuntamiento de Purísima del Rincón, en los límites de Guanajuato con Jalisco, enseñaron a alumnos de secundaria a usar armas de fuego como parte de un programa que se llama Planet Youth sobre prevención de adicciones y violencia, según publica el portal PopLab. Padres de familia y tutores se quejaron ante David García, supervisor de la zona, porque no dieron su consentimiento y esta falta de consentimiento no fue atendida por la escuela. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, opinó que la práctica es aberrante, violatoria a los derechos de los menores y se hace una apología del delito. 2 sujetos asaltaron una joyería en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, fueron detenidos cuando se daban a la fuga. La policía informó que uno de ellos, de 29 años, tiene antecedentes penales, mientras que su cómplice, de 19, también está relacionado con otros delitos. Una coalición de 6 sindicatos del Instituto Nacional de Antropología e Historia pidió al presidente de la República que la Guardia Nacional se mantenga fuera de las zonas arqueológicas del país. En un comunicado, las organizaciones de trabajadores denunciaron que desde el pasado 11 de junio, personal de la Corporación Militar mantiene presencia adentro de El Tajín, en Veracruz, lo que atropella funciones del personal del INAH. Lo anterior, dice, contradice lo que el director del instituto, Diego Prieto, les informó sobre la presencia de la Guardia Nacional, pues se había decidido que únicamente realizarían vigilancia en el perímetro exterior de 3 zonas: Teotihuacán, Calakmul y El Tajín, y están metidos en todos lados. El senador Higinio Martínez asegura que diputados y alcaldes del Estado de México no iniciaron una rebelión a su favor, sino que están demandando a la dirigencia nacional de Morena que el candidato al gobierno no se defina solamente por su popularidad. El aspirante a ser coordinador de comités de la defensa de la Cuarta Transformación nombre quién llevará dé a conocer quién será el abanderado al gobierno de ese estado por su partido político. Dice que él y quienes lo respaldan respetarán los resultados del proceso interno. Sin embargo, confía en que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que se van a hacer pedazos, también valore el liderazgo, la trayectoria y el trabajo político de los contendientes, y no solamente que sea un asunto visto dentro del partido, sino entre los mexiquenses. También decir que el tercer vuelo con los cuerpos de migrantes mexicanos fallecidos el 27 de junio en San Antonio, Texas, llegó al aeropuerto de Toluca con 7 más, con lo que ya han sido repatriados 23 de los 25 que fueron reportados como muertos en esta tragedia, según la Secretaría de Gobernación. Texas presentó una demanda para bloquear una nueva regla de la administración de Joe Biden que establece que los abortos de emergencia por razones médicas en los hospitales tienen prioridad sobre las prohibiciones estatales de estos procedimientos. Y con ello viene una reacción republicana en el estado de Texas. Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, muere en la ciudad de Nueva York a los 73 años de edad, según anuncia el propio expresidente de los Estados Unidos en su red de Truth Social. Ahí lamentó la partida de quien fue su primera esposa. El Congreso de los Diputados de España adoptó un proyecto de ley para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas del régimen de Francisco Franco, sucedido entre el año de 1939 y 1975, y exhumarlas de las fosas comunes. Y esto, hay heridas que no cierran, ¿no? Y esta es una en España que es tremenda. Sergio Mattarella, presidente de Italia, rechaza la renuncia de Mario Draghi
como primer ministro. Pretende evitar una crisis política que podría conducir a elecciones para el mes de otoño. Mario Draghi pretendió declinar luego de un quiebre en su coalición. El gobierno entró en crisis después de que el Movimiento 5 Estrellas no apoyó una moción de confianza parlamentaria que incluía medidas para paliar la crisis económica que pega en la bota italiana. La medida de Mattarella, que no tiene precedentes en el sistema político de Italia, deja la puerta abierta a una solución que podría dejar a Mario Draghi al frente del gobierno hasta los comicios previstos a principios del año 2023. Vía correo electrónico desde Singapur, Gotabaya Rajapaksa dimitió como presidente de Sri Lanka mientras manifestantes antigubernamentales desocuparon edificios públicos en Colombo, la capital. Si se acepta la baja, Rajapaksa se convertiría en el primer presidente de Sri Lanka en renunciar desde que se adoptó el sistema presidencial en el año de 1978. Elon Musk reveló que se convirtió en padre a sus 76 años. Tuvo otro hijo no planeado con su hijastra, Jana Besongut. En el 2018, Errol y Hannah tuvieron a su primer hijo, también no planeado, llamado Elliot Rush, quien actualmente tiene 5 años. Esta mujer es hija de su segunda esposa. Errol la crió desde que ella tenía 4 años y ahora con ella tiene una parejita. Elon Musk revela que se convierte en padre a sus 76 años de edad. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten. Aquí regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este viernes 15 de julio en el puerto de Veracruz, se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 25, con una probabilidad de tormentas eléctricas del 66%. Y para Guadalupe y Calvo, Chihuahua, se espera una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 24. El día estará mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. ¡Feliz fin de semana! Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Escucha de lunes a viernes a Pedro Ferriz de Con en 99.7 Mar FM, Veracruz y Jalapa, Veracruz. Central FM Equilibrio. ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de estas vacaciones? Los de transporte, los hoteles, los restaurantes. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Tu opinión puede definir la conciencia de México. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Esta es la pregunta del día. Andrés Manuel López Obrador condiciona a inversionistas en energía solar a que se asocien con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Piensa usted que habrá quien quiera? Gracias por participar en Central FM. Equilibrio. Participa y comparte nuestra encuesta del día. Ahora, encuéntranos en YouTube como Central Equilibrio. Conoce nuestro nuevo canal en YouTube. Central Equilibrio. Si buscando algún canal estás tú o buscándote un video en el YouTube, siempre estará Total Play. Es el mejor internet, todos los deportes y la mejor programación para que disfrutes con cualquier aplicación. Contigo. Guarda en silencio. No te quedes callado. Opina y sé parte del equilibrio. Manda tu opinión en un video de 30 segundos al Twitter. @CentralFM_. #Opinión Central. En Central FM, el equilibrio eres tú. CentralFMequilibrio.com.
Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hace un poco más de 6 meses, aquí platicando con ustedes en este programa, les decía yo que en esta ley de la industria eléctrica promovida por el presidente López Obrador, en caso de que se fuera a aprobar, había frenados en el país algo así como $40,000 millones de inversiones ya hechas y que no tendrían una viabilidad por las prioridades que establecía la ley de la industria eléctrica, que le daba el último lugar a las energías alternativas, por un lado, y en la propuesta de la ley energética le daba prioridad a petróleos mexicanos sobre las otras inversiones extranjeras que se hubieran hecho en las rondas de negociación que se hicieron con la reforma eléctrica en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto. Las inversiones ahí están y han estado frenadas, muchas porque no se les dan permisos para la reventa de gasolinas, otras porque no se les dan permisos para la apertura de tiendas de servicio para el expendio de gasolinas, que en nuestro país hay un déficit importante de gasolineras en toda la República Mexicana y que no se les da permiso a estas compañías que habían en principio pactado un programa de crecimiento y de inversión en gasolineras que hasta este momento no se ha podido cumplir porque pues, no hay del gobierno mexicano ningún tipo de permiso para ello. Pero las inversiones ahí estaban. Y el día de ayer el presidente destacaba que se hizo un acuerdo con empresarios de los Estados Unidos para invertir desde ahora y hasta el 24 esos $40,000 millones. Es decir, no ha habido ningún avance, no es inversión nueva. Es más, es inversión que ya se hizo y que ya se realizó, ya está en México. Y está en México esperando el poder empezar a operar desde prácticamente el principio de la administración del presidente López Obrador. O sea, esto que dice el presidente, que se invertirán $40,000 millones a partir de ahora y hasta el 24, es una mentira, como todas las que suele decir el presidente, ya que esta inversión ya se ha dado. Eso por un lado. Y por la otra parte, todo esto sale de el CEO Dialogue, esta reunión que hubo con empresarios de México y de los Estados Unidos en Washington hace 2 días. Y por otra parte, el presidente anuncia que va a haber energías sostenibles, el permiso para que inversionistas extranjeros de los Estados Unidos puedan llegar a invertir en parques solares en el norte, en la zona fronteriza del norte de México con los Estados Unidos, para suministrar energía eólica al sur de los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, es la inversión de parques solares para la exportación de energía sustentable, no para usarse en México, sino para exportarse a los Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, condiciona a los inversionistas a que si se van a meter a un proyecto de un parque eólico, el proyecto tiene que ser diseñado por la Secretaría de Energía y tienes que estar asociado con la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, tienes que seguir los elementos rectores de una Rocío Nale que no pudo hacer un proyecto ejecutivo para Dos Bocas, digamos, mínimamente respetable de lo que podría ser un proyecto llave en mano, que nunca se hizo, porque Dos Bocas está lleno de carencias justamente por la falta de planeación estratégica de un proyecto específico. Y ahora se piensa que inversionistas extranjeros van a ponerse en las manos de la Secretaría de Energía, que no sabe ella, la Secretaría de Energía, ni Rocío Nale, ni su gente, llevar a cabo un proyecto ejecutivo desde los estudios de prevención hasta la ejecución de las primeras, digamos, resultados de esta inversión. Y por otro lado, está condenando a que estos inversionistas se asocien con Manuel Bartlett, con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ante esto, no estuve en la reunión, pero los inversionistas habrán puesto cara de ¿what? ¿No? ¿Qué está diciendo este hombre? Yo me pongo a pensar en
Era un inversionista que le vaya a meter $1,000 millones a un proyecto solar en la frontera, en Reynosa. Órale. Y que me digan estas condiciones. No, el proyecto no lo haces tú, el proyecto lo hace la CENER. Y aparte, vas a mitas con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién sabe? ¿Bajo qué principios operativos en una mesa de accionistas? Pues quién sabe. ¿Bajo qué plan estratégico de mediano y de largo plazo? No, pues quién sabe. Y bajo el ridículo que hace el presidente para hacer este tipo de planteamientos, cuando del otro lado hay inversionistas que tienen que responder a muchas personas por las inversiones realizadas y que no pueden simplemente por una cuestión de diplomacia o de simpatía decirle al presidente, va, órale, tienes toda la razón, aquí le entramos con todas las condiciones que tú me pongas, todas las voy a cumplir y vamos a salir adelante. Ya hubo un antecedente con Talos Energy en el territorio de Zama, en digamos, la cuenca del Golfo de México, una zona susceptible de explotación petrolera. Se hizo la investigación, se hicieron las perforaciones para pasar de reservas probables a probadas, se llegó a que eran probadas las probables por una inversión de Talos Energy y después de realizado todo, el presidente decidió que la mitad del territorio sería para Petróleos Mexicanos y la otra mitad para Talos. Bajo estas condiciones, ¿cómo se va a poder realizar alguna inversión que para nuestro país resulte fructífera con inversionistas que están metiéndose en la cueva del lobo a invitación de un presidente que tiene la idea de ser autónomo, de ser autosuficiente, de no depender de nadie ni de nada, no se trata de dependencia, se trata de cogeneración, de proyectos, tanto en el sector de los desechos fósiles, petróleo, como en los sustentables, solar, eólico y lo que venga, pero bajo condiciones empresariales. El presidente no ha aprendido y no sabe proponer, porque nunca ha tenido en sus manos un proyecto ejecutivo que tenga por objetivo utilidades. Y no sabe de esto el presidente. Y es por eso que espero equivocarme, pero creo que no va a haber tales inversiones. Porque bajo esas condiciones, no sé ustedes, yo no le entraría. Y me pongo simplemente en los zapatos de aquellos que escucharon esa propuesta del presidente de México. No por nada, el único que felicita al presidente de México por su visita a los Estados Unidos fue Nicolás Maduro. Ya estoy entendiendo por qué. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Quiero agradecerle a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, el que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Daniel? Querido Pedro, con el enorme gusto de saludarte esta mañana. Muchas gracias, querido amigo. Yo también te veo con todo el cariño y con todo el reconocimiento. Estoy constantemente viendo tus mensajes de tweets sobre indicadores económicos en México y en el mundo y son muy puntuales, son, para variar, sí, siempre muy inteligentes y te lo agradezco como quien abreva mucha información de todas partes. Oye, Daniel, tú estuviste en la reunión del CEO Dialogue. En términos generales, tu diagnóstico en lo general, ¿cuál era la atmósfera que se sentía ahí? Si hubo un principio empresarial que se pudiera entender en viabilidad de proyectos con México. Sí, déjame darte primero, si me permites, Pedro, creo que un poco de contexto que creo que vale la pena aclarar, porque yo creo que independientemente de todas las políticas que se han implementado en cualquiera de los dos países, lo que es innegable es que México tiene una frontera con los Estados Unidos de 3,000 millones, de 3,000 kilómetros de frontera, y eso nos obliga a tener una vecindad independientemente de lo que se determine y lo que se haga o lo que se defina o lo que se comente. Y creo que en ese sentido, en el CEO Dialogue, pues lo que vimos es que en la medida en la que haya certeza
y que creo que eso es en lo que hay que trabajar, Pedro, porque creo que también el presidente lo comprende, la importancia que haya certeza en la inversión extranjera. Se pueden construir cosas muy importantes y creo que esto puede marcar un hito y un punto de inflexión, pues asociado mucho al tema de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Estas inflaciones, ¿se acuerdan? Cuando estábamos nosotros en Washington, se dio a conocer la inflación de los Estados Unidos arriba del 9%, y me parece que hoy lo que estamos viendo y lo que veremos hacia adelante es pues si no una menor globalización, sí un nuevo término que se llama redefinición de una globalización regional. Y en ese orden de ideas, me parece, Pedro, que México, Estados Unidos y Canadá estamos obligados a ser jugadores fundamentales, máxime con lo que está pasando entre China y Rusia y la presión y la tensión y las balanzas comerciales, las altas inflaciones y el contexto difícil. Entonces, yo creo que, Pedro, que sí, efectivamente, todos los inversionistas hablaban de certeza en inversión, pero creo que esto va a generar un diálogo a partir de esto donde genere las condiciones adecuadas o tenga que generar las condiciones adecuadas para que haya inversión extranjera directa, particularmente en lo que tú ya decías, electricidad, gas, petróleo, porque como tú sabes, Pedro, nosotros hemos sido una potencia exportadora y uno de los elementos, además de la mano de obra calificada y del gran trabajo que han hecho los mexicanos, es que la luz ha sido una luz accesible, ha sido una luz de calidad y ha estado ahí. Entonces, me parece que podemos ver a partir de esto un diálogo mucho más constructivo del que veníamos viendo hace unos meses atrás. Ahora, en todo ello veo algunas condiciones que no... creo que requieren de más aclaración en función de la certeza. Una es, inviertan en energías solares, el proyecto lo lleva la CENER y tienen que asociarse con la Comisión Federal de Electricidad. En principio, Daniel, pues esta idea pues no pudiera ser muy clara o tendría que llegarse a un siguiente nivel de negociaciones, que se afinara, el fine tuning, ¿no? Que se afinara un poquillo esta señal, porque de entrada se me hace un tanto fuera de foco. Sí, no, que se afinen los temas, que quede claro los tiempos, porque acuérdate que estos proyectos que son intensivos en capital requieren una tasa interna de retorno mínima, entonces que se aclaren claramente cuáles van a ser, que haya claridad en términos de qué va a suceder, cómo van a proceder, qué rol jugará la CFE, qué rol jugarán los particulares. Y yo creo que aquí lo que se está hablando, Pedro, reserva de entender, es un tema bien complicado, el tema de la luz. Ya viste, por ejemplo, lo que está pasando en Francia, ¿no? Que hubo esta iniciativa para tratar de nacionalizar. A ver, hay un tema de luz en el mundo y creo que esto sí es un momento de reflexión de cuál es la mejor política pública, que no hay una ideal que se pueda emular para México. Yo creo que hay en los Estados Unidos, en el mundo, hay diferentes procesos. Pero yo creo que lo que sí está claro es que la CFE será siempre elemento transmisor, ¿no? O sea, la CFE tendrá el monopolio de transmisión, pero creo que es importante sí tener claridad cuáles van a ser los roles de cada uno de los participantes, qué retornos habrá y sobre todo que haya certeza. Y me parece, y yo creo que inclusive el propio director de Pemex, que también tuve oportunidad de verlo allá, de platicar con él, pues sí, habla que hay dudas y que hay que aclarar las dudas. Y está convencido que mientras que las dudas no queden perfectamente aclaradas desde el punto de vista de cuál va a ser el rol, la rentabilidad, los plazos, la inversión, pues va a ser mucho más cuesta arriba. Entonces, a mí me da la impresión que este primer CEO Dialogue, Pedro, abre la posibilidad de poner las cosas perfectamente claras y, si es necesario, redefinir algunas políticas o algunas reglas que se han establecido en nuestro país de cara a la inversión, particularmente eléctrica. Y también yo creo que también pues, lo que yo escuché, Pedro, es que México se tiene que dedicar en la parte de petróleo a lo que son shallow waters, aguas poco profundas, someras. Y aguas someras, y dejar a la inversión extranjera donde Pemex no tiene las capacidades para ir hacia cuestiones mucho más complicadas de aguas profundas. Y creo que en eso, Pedro, si bien
hay todavía algunos retos, empieza a haber un proceso de entendimiento mucho más claro y ya empieza a permear una forma más lógica de atraer inversión, porque yo creo que nadie puede dudar, incluyendo el presidente y sus secretarios, que la inversión extranjera directa para crear mejores empleos es fundamental, y eso fue el propósito del CEO Dialogue. Claro, claro, y bueno, tiene que haber la apertura para sentar bases de que se establezca un principio del capitalismo, que es libre mercado, libre competencia, libertad no se trata de contratos leoninos ni nada por el estilo, se trata de colaborar en proyectos productivos para todas las partes, y que en el país haya una infraestructura presente para el futuro, porque hablamos del tema de la electricidad, Daniel, y la planeación sobre las futuras demandas eléctricas se hace en muy largos plazos. O sea, tenemos hoy que estar preparados para suministrar la energía que México necesitará para los próximos 10, 15 o 20 años. Y eso es lo que se tendría que estar estableciendo en este momento. Ahora, imagínate, Pedro, que uno de los elementos que nos ha dado la posibilidad de tener un crecimiento económico, si bien magro, pero un crecimiento económico, pues está asociado al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC, ¿no? Al nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el TEMEC. Y uno de los elementos fundamentales, como ya lo mencioné, es la calidad y el precio de la luz, que por cierto ya estamos viendo distorsiones con algunos países de Asia. Pues yo creo que si este entendimiento no acaba de permear en todas las instancias gubernamentales y entendemos que es por ahí, pues seguramente México quedará rezagado teniendo 3,000 kilómetros de frontera con el país más consumidor del mundo. Y si no lo hacemos ahorita este tema, Pedro, del nearshoring, friendshoring, de eso hablamos todo el tiempo. Es el momento. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania, hay una potencial alineación entre Rusia y China, y hacer un hemisferio más fuerte entre Canadá, Estados Unidos y México, me parece que no hay mejor momento que ahora. Por supuesto, los mejores momentos no siempre son aprovechados con las mejores ideas y las mejores ejecuciones. Y creo que ahí vamos a trabajar junto con la iniciativa privada, en particular en lo que nos toca a nosotros en el sector bancario, que como tú sabes es muy relevante, pero también participando con las diferentes instancias de gobierno para poder dar nuestra opinión y construir estos elementos que den certeza jurídica para que México esté en el país que le corresponde y no perdamos No olvides también que hay un sunset clause cada 5 años, Pedro, eso la gente habla poco de ello. ¿Te acuerdas que el presidente Trump puso un sunset clause donde se pudiera revisar el tratado en ciertos capítulos cada 5 años? Sí, claro. Esto se entiende, esto está, y yo de veras hago votos porque genere la capacidad mental de entender que aunque la CFE tiene un legado importante, que la transmisión sí puede ser un monopolio de la CFE, pero que también hay elementos que se tienen que poner en blanco y negro con absoluta claridad y no cambiar las reglas del juego para tener, decía el canciller, Pedro, en caso de completar y alinear estas diferencias, hay en los sidelines, hay ya en inventario, potencial inventario, más de 40,000 millones de potencial inversión. Y yo te digo que desde el ABM haremos todo nuestro esfuerzo para tratar de generar los elementos, poner los elementos de la mesa, convencer, dialogar, tender puentes para que México esté en el país que le corresponda a partir de esta oportunidad que nos da, pues desafortunadamente, este mundo tan convulso. Sí, las oportunidades las pintan calvas, ¿no? Y creo, como tú, que estamos en una coyuntura extraordinaria. La distancia de Estados Unidos con respecto de China, el encarecimiento de los embarques a través de la marina mercante, la rotura de la cadena de suministros, la posible sustitución de muchas de estas condiciones en México, la fuerza laboral de México. O sea, por Dios, digo, ahí está la mesa. Pedro, a ver, en Estados Unidos tú lo sabes, tienen inclusive problemas de oferta de conductores de vehículos.
¿por qué no generar visas temporales para, claro, tienes este problema de primero poner en orden a los mexicanos que hoy viven en Estados Unidos? O sea, digamos, entiendo que no son temas fáciles, pero es un buen momento para echar la imaginación a su máximo potencial. Tú imagínate visas temporales, por ejemplo, para conductores de trailers, o visas temporales que ya existen a lo mejor para pescadores de fresa, qué sé yo. Es un muy buen momento para que se haga verdaderamente un bloque. Y luego tienes algo muy importante, Pedro, de lo que poca gente habla. Si no creamos polos de desarrollo en nuestro país, el problema de la migración no se va a resolver por arte de magia. El problema de la migración obedece a falta de oportunidad de migrantes en Centroamérica y otros países del Caribe que están cruzando. Por eso también se habló mucho del Istmo de Tehuantepec. Tú conoces muy bien ese proyecto, Pedro. Nunca he podido tener una esgrima intelectual contigo porque siempre salgo perdiendo. Tú llegas con una espada de metal y yo llego con una de plástico, pero recordarás que estas vías del tren del Istmo de Tehuantepec están desde Porfirio Díaz. Son exactamente 204 kilómetros. Podríamos competir con Panamá en un canal seco, podríamos generar zonas franjas en términos impositivas. Imagínate que además se vuelva un buffer, un área de contención para los migrantes que vienen y que tengan ahí la posibilidad de tener un trabajo digno. Entonces, me parece que están las condiciones. Falta apelar al sentido común. Por supuesto que tienes toda la razón. Querido Daniel, podría estar contigo toda la santa mañana y además tú sabes con qué intensidad me gusta platicar contigo, porque tú eres un hombre que tiene los datos, que tiene los argumentos, que tiene las sensaciones y que se tienen que aplicar. Yo sé cuál es tu función hoy al frente de la banca en México, como fostering, como una promotora de todo aquello que se ponga sobre la mesa. Sé que están listas las condiciones. Mira, en el mundo hay dinero. Lo que faltan son ideas y costos de oportunidad. Claro. Entonces, pues todo esto hay que hacerlo. Daniel, te mando un abrazo. Tú sabes que te quiero mucho y que admiro y respeto mucho hoy la posición importante que tienes al frente de la banca mexicana en la Asociación de Bancos de México. Desde aquí, pues siempre he tenido el sueño de que mis queridos amigos sean elementos clave en el país y tú eres uno de ellos. Con mucho cariño te lo digo. Pedro, eres corresponsable de muchas cosas, entre ellas de tenerme aquí. Muchos años lo compartimos, lo disfrutamos, creo que dimos a conocer cosas importantes, la gente nos recuerda todavía. Y sabes que siempre te recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucho respeto. Aquí mi corazón, hermano. Te agradezco y te abrazo. Gracias, Daniel. Igualmente, querido Pedro. Buen día. Hasta luego. Gracias. Daniel Becker Feldman, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Un hombre de ideas, de inteligencia, de razones. Un puente de comunicación. Hay que aprovechar a este hombre. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy a la Ciudad de México con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información internacional muy puntual. Y te saludo, querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues sí, quería yo hoy comentar el cierre de la semana con este viaje importante que hace Joe Biden a Oriente Medio, pero antes nada más comentar de algo que ya adelantabas, que es la muerte de Ivana Trump, la ex esposa del expresidente Donald Trump. Muere muy joven, a los 73 años, al parecer fue un paro cardíaco, ahí en su casa, en su departamento en Nueva York. Ahí tenemos la fotografía de esta mujer, Ivana Trump, que es la madre de 3 de los hijos de Donald Trump, que tiene 5. 3 de ellos, los mayores, son de Ivana, que es Don Jr., que lo conocemos muy bien, muy activo en todo el cuatrienio del presidente Donald Trump. Ivanka, también, muy importante y muy conocida en los últimos años, y Eric. Esos 3 hijos son hijos que tuvo con Ivana Trump, que fue esta mujer decisiva en la construcción del imperio inmobiliario de su esposo, entonces esposo Donald Trump, que cuando lo conoce, cuando se casa con él, aún no incursionaba en la política. Se casaron en 1977, se divorcian en 1992, pero sí, en ese tiempo fue
la directora ejecutiva de todo su imperio inmobiliario. Ella, por ejemplo, colaboró en el proyecto de la Torre Trump, esta de Manhattan, llevó el Hotel Plaza, tan emblemático, ahí en Nueva York. Y bueno, era una pareja sinónimo de poder en los 80, hay que decirlo. Los 3 hijos emitieron un comunicado para su madre, mujer increíble, fuerza de negocios, y también Donald Trump en su red social, que es Truth Social, ahora que no está en Twitter, también habla de que es una mujer maravillosa, hermosa, sorprendente, inspiradora, orgullosa de sus 3 hijos y ellos orgullosa de ella. Descansa en paz, es lo que escribe Donald Trump en Truth Social. Ivana, esta mujer, pues huyó del comunismo en una época. Ella venía de la República de Checoslovaquia, antiguamente Checoslovaquia, hoy República Checa. Huye del comunismo, llega primero a Canadá, a Estados Unidos, después conoce a Donald Trump y pues así se convierte en la primera esposa del presidente. Después ya sabemos que viene Marla Maples, que justamente pues se casa por segundas nupcias con ella, en un affair que tuvo estando casada con Ivana, y después pues Melania, que la conocemos muy bien. Y pues muere justo cuando ahora que está enfrentando Donald Trump todos estos asuntos, su audiencias en el Congreso y que puede enfrentar problemas justamente con su imperio inmobiliario y también por su participación en los sucesos del 6 de enero, que podría llevarlo a algún juicio, seguramente podría ser. Él ya dice que ya tomó una decisión con respecto a si se va a lanzar o no como presidente. La pregunta es cuál es esa decisión. O sea, ya la tomó, pero ¿cuál va a ser? Eso por un lado, Pedro. Por otro lado, tenemos a Joe Biden en Medio Oriente. Hoy está viajando justamente, estuvo ya en Israel, estuvo en varios sitios, está viajando ahora a Arabia Saudita y va a buscar dialogar con el príncipe saudí sobre el precio del petróleo, lo cual es muy importante. El príncipe saudí Mohammed bin Salman, un muy polémico personaje. Hay que acordarnos que durante la campaña electoral, pues Joe Biden atacó duramente a Arabia Saudita, que es casi una tradición en toda campaña norteamericana, casi una tradición, pero pues Joe Biden no fue la excepción, pero fue más duro aún de lo que habíamos visto a otros presidentes. ¿Por qué? Porque había indignación en el país en ese momento, en Estados Unidos, por el asunto de un periodista asesinado, Jamal Khashoggi, supuestamente o presuntamente a manos del príncipe saudí o por orden de él, y también la intervención encabezada por Arabia Saudita en Yemen. Entonces, estos 2 asuntos hacían que Joe Biden en su campaña atacara duramente al príncipe que hoy visita y incluso llamar a Arabia Saudita el estado paria, algo que nunca habían hecho los expresidentes y que fue ahora, después de ya pasados los años y de ver los acontecimientos, fue un mal cálculo de Joe Biden porque pues hoy la guerra ha elevado los precios de la energía, China está consolidando alianzas en Medio Oriente y lo que va a hacer Biden es ir allá a intentar reparar esta relación que llegó a un punto muy bajo, quizás más, dicen algunos analistas, de cuando los ataques del 9/11 en septiembre del 2001. Vamos a ver qué pasa, va a tratar de restablecer esta relación que tanto necesita Estados Unidos ahora, Pedro. Pues sí, es restañar algunas de las viejas heridas y tratar, sobre todo, recolocar a los Estados Unidos como la potencia en el mundo, en lugares que pues tiene que haber puentes de comunicación y presencia real, importante, estratégica de los Estados Unidos en ciertas zonas, sobre todo para retomar. Este es un enorme ajedrez, Adriana, y en este ajedrez se están moviendo las piezas para que Estados Unidos vuelva otra vez a consolidar un papel ante el mundo que tal vez se dejó por muchos años en un cajón encerrado. Sí, y esto hay que agregar que necesita Estados Unidos a Arabia Saudita por 2 razones, porque es el principal productor del mercado petrolero, ahora que estamos en esta situación, y también el principal comprador de armas a los Estados Unidos. Así es que pues ya le hizo un primer desaire cuando la invasión de Rusia a Ucrania, cuando pide Estados Unidos al príncipe saudí que se ponga del lado de Estados Unidos y no lo hizo. Es un primer desaire. Ahora parece ser que pues ya con este viaje pues hay mucho que reparar y vamos a ver cómo termina este viaje, que termine este fin de semana y regresará Joe Biden
a encontrarse con el problema casero de la inflación. Y de la migración. De la migración, escuchándote hace rato. No. Bueno, pues en fin, sí, hay temas interesantes. Creo que el presidente está tratando de subir escalones para ver si vuelve a reposicionarse. Hoy la inflación en los Estados Unidos, el encarecimiento de tantas cosas lo tienen en la olla como un presidente no solamente impopular, sino incapaz. Muchos hablan de que este hombre ha sido el más incapaz de los presidentes que ha tenido Estados Unidos en muchos años. Y esto, pues, para Biden acaba siendo una afrenta. Ojalá y se superen muchas de estas cosas. Así esperamos que sea, Pedro. Que tengas Gracias. un excelente fin de semana, tú y todo el equipo. Igualmente, querida Diana, allá en la capital de la República Mexicana. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando. Ya Esteban Moctezuma adelanta que podría México recibir de los Estados Unidos el permiso para cerca de 260,000 visas de trabajo temporales para el sector agrícola. Este podría es un condicional que pues tendría que ser primero aclarado por la administración del presidente Biden. López Obrador dice que Biden aceptó ampliar estas visas temporales de trabajo para México y América Central, pero es un dicho del presidente López Obrador. Todavía no es algo que se haya pronunciado en inglés. El Ejecutivo Federal destacó que empresarios de Estados Unidos van a invertir desde este momento y hasta el 2024 unos 40,000 millones de dólares. Hoy platiqué un poco más temprano con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker Feldman, y él me habla, bueno, están las condiciones dadas para que haya certeza en muchos de los proyectos que tendríamos que aprovechar entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí está, puesta a la mesa, los banqueros haremos nuestra parte para que esto se pueda realizar, pero pues lo que tiene que haber es el entendimiento, y pues me imagino que sé perfectamente a lo que se refiere, para que las cosas fluyan. El presidente condicionó la inversión extranjera en plantas solares del país a que estén a cargo de la Secretaría de Energía y que el socio principal de los inversionistas sea la Comisión Federal de Electricidad. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sostuvo que su cercanía con López Obrador sirvió para interceder a favor de empresas estadounidenses y para obtener compromisos en la lucha en contra del cambio climático. Senadores republicanos visitan la frontera sur de Estados Unidos para evaluar el flujo migratorio. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, consideró que López Obrador mostró una posición firme y clara ante Estados Unidos durante su visita a Washington. Fue el único presidente que lo felicitó. Un juez otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola sobre una multa que pesaba en contra de ellos por 9,145 millones de pesos. Hasta este momento, todo aparenta que esta es una suspensión que podría ser definitiva en las próximas horas. Un juez federal condenó a Petróleos Mexicanos Internacional para pagar por lo menos 91 millones de pesos a Odebrecht por trabajos en la refinería de Tula entre el 2016 y 2017 que no se pagaron. Pemex reveló la identidad de 2 gerentes en Houston, Pemex Importaciones Houston, que supuestamente fueron sobornados por la firma suiza Vitol. Estos 2 funcionarios viven en los Estados Unidos y no han querido hacer ningún tipo de declaración. Las transferencias, como los apoyos constantes a Pemex y el incremento del gasto corriente, erosionan las finanzas públicas en el mediano plazo y limitan el crecimiento del país, según coinciden especialistas. La Comisión Reguladora de Energía otorgó 2 permisos de generación de energía eléctrica para el aeropuerto Felipe Ángeles, al tiempo en que, bueno, esto para la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Y hay otros proyectos ahí en la zona que no han sido autorizados porque son proyectos propuestos por la iniciativa privada. También decir que 8 de los 10 exfuncionarios acusados por el desplome de la línea 12 del metro fueron imputados por su presunta responsabilidad en la tragedia. ¿En dónde está Marcelo Ebrard? No, pues ya se salvó. ¿En dónde está Claudia Sheinbaum? No, pues ya se salvó. Miguel Ángel Mancera, no, pues no hay problema. Mario Delgado, no, pues no hay problema. Aquí de Enrique Orcasitas para abajo, hasta intendentes de obra están aquí acusados.
Por otra parte, también un juez federal declara inconstitucional el decreto presidencial del 2020 para eliminar el uso del herbicida glifosato y del maíz transgénico en México, a más tardar al 2024. Dice este juez que no hay argumentos, digamos, que con responsabilidad él pudiera avalar para decir que esto tendría que ser prohibido en nuestro país. El SAT extiende la prórroga al 31 de diciembre de este año para aquellos contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario o registrado o actualizado sus medios de contacto. La productividad laboral en México, tanto por personas ocupadas como por hora trabajada, se situó en el primer trimestre del año en curso en su peor nivel en 13 años, de acuerdo con datos del INEGI. Cada año mueren más personas por enfermedades laborales que por conflictos en el mundo, según dice la Organización Internacional del Trabajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró su primer periodo de sesiones 2022. Volverá en agosto para el último semestre en el que estará al frente de la presidencia de la Suprema Arturo Saldívar. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, pone a la venta un departamentito que tenía allá en el barrio de Almagro, en Madrid, en España, y pide $650,000 por... No sé por qué quiso figurar con tanta gente que pudiera haber intercedido por él para que no saliera su nombre vendiendo el departamento, pero así sale y no lo entendí. Por otra parte, José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de la Función Pública, que perdió el expediente de la Casa Blanca, ya no está sujeto a proceso. O sea, el asunto de la Casa Blanca, consumatum est, se acabó, no existió, aquí no pasó absolutamente nada. Por otra parte, Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, muere en la ciudad de Nueva York a los 73 años de edad, según anuncia el expresidente de los Estados Unidos. El Congreso de los Diputados de España adopta un proyecto de ley para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas del régimen de Francisco Franco y exhumarlas de las fosas comunes. Sergio Mattarella, presidente de Italia, rechaza la renuncia de Mario Draghi como primer ministro para evitar una crisis política, otra más en Italia. Desde la posguerra hasta la fecha ha habido más de 50 gobiernos. Vía correo electrónico desde Singapur, Gotabaya Rajapaksa dimite como presidente de Sri Lanka. Es la primera vez en la historia, desde que hay un sistema presidencial en Sri Lanka en 1978 hasta la fecha, en la que renuncia un presidente de este país por una manifestación hecha por ciudadanos que no querían a este hombre y lo sacaron del poder a punta de manifestarse. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues cuando la burra no era arisca, llegamos a la conclusión de que las patadas la hicieron. Y este refrán popular lo digo porque pues, uno se vuelve un tanto desconfiado de algunas de las declaraciones que hacen los políticos, porque lo que están ratificando no desear es justamente su deseo. Y ya van varias en las que veo a un presidente como López Obrador decir que después de su actual mandato se retirará de la vida pública, y esto va a ser con el fin de escribir sobre el pensamiento conservador desde la época de la colonia hasta la actualidad. O sea que tiene tramo, ¿no? O sea, ahí va a tener que hablar de por lo menos unos 450 años, ¿no? Pero el presidente dice que busca desvincular, fíjense, hay que ver el mensaje. Busco desvincularme totalmente de la política, principalmente porque no hay que tenerle apego al poder ni al dinero. Así lo dice. Dice que alguien que decía algo así sobre el poder y el dinero era Echeverría. Echeverría no tenía apego por el dinero y llegó a ser uno de los políticos más ricos en el mundo. Ahora que acaba de morir, Luis Echeverría deja una fortuna estimada en unos $5,000 millones, pero no tenía apego al dinero. Era simplemente que se le pegó el dinero, pero fue por accidente, ¿no? Y en Andrés Manuel López Obrador, yo estoy viendo que este hombre está preparando algo
Y tenemos que verlo así porque esta constante reiteración de una vez que termine me voy a mi rancho, allá a ese que ustedes saben cómo se llama, y me voy a dedicar al dolce far niente. Bueno, el dolce far niente es un decir una cosa, porque en realidad a lo que se va a dedicar es hablar de los conservadores, y va a escribir todo un catálogo, que va a ser algo así como las crónicas de Bernal Díaz del Castillo en el siglo XXI. Pero el hecho es que el presidente está empezando a mover sus piezas, porque en la política se mueven piezas como un tablero de ajedrez. ¿Para qué? Para establecer un maximato, como el que pudo haber logrado y consolidado Plutarco Elías Calles si no se le hubiera puesto en medio Lázaro Cárdenas, o como el que quería hacer Luis Echeverría cuando dejó el poder y puso a un amigo con la confianza de que podía manipularlo, como fue José López Portillo, que al final pues le respingó y le hizo ver que ya no tendría por qué ocuparse del sexenio porque el presidente ya no era él, sino que era su amigo López Portillo. En este caso, yo veo a un presidente que toda su vida quiso el poder, llegó al poder, hoy no sabe qué hacer con el poder, pero quiere conservar ese poder, aunque no sepa qué hacer con él. Y creo, sinceramente veo, a un presidente que desde ahora mueve sus alfiles y sus peones y sus caballos y a su reina para quedarse en el poder. Que si va a ser el hijo, que si va a ser Adán Augusto, que si Claudia, que si Marcelo, que si lo que sea dentro de Morena, y que si después de todo él es la imagen de Morena y él es la cuarta transformación, quien venga solo después del 24, en caso de que no se le ocurra a este hombre prolongar su mandato, entonces quien venga después de él a encabezar el siguiente tramo de la cuarta transformación, en realidad estará operando bajo la sombra de López Obrador. Así son los maximatos. No, yo no hago nada, yo no me meto en nada, yo no dialogo en nada. ¿Saben ustedes quién trató de ejercer un maximato en la época del presidente Peña Nieto? Carlos Salinas de Gortari, a través de Juan Collado. Y cuando fue todo esto, pues Luis Videgaray, que es más vivo que un zorro, se dio cuenta de la influencia de Salinas y él se encargó de cortarla. Pero si hubiera sido por el solo Peña Nieto, el que hubiera mandado en el gobierno del propio Peña Nieto hubiera sido Carlos Salinas. Sí, siempre hay este apetito por la herencia y por dejar en la sombra la posibilidad de seguir mandando. Yo estoy absolutamente convencido que esa también es la forma y el deseo que tiene el presidente para formar un maximato, como el que estoy seguro está reiterando que se va para hacer ver que en realidad cuando dice que se va es porque se queda. Ahora, depende de la sociedad mexicana y de algunos líderes políticos clave el que esto no sea así. Pero la cosa se va a poner complicada. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y estoy ante la expectativa este fin de semana con Alex Reyes, que nos tiene como siempre los deportes. Alex. Hola, querido Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte, saludo a todo el auditorio. Pero muchas cosas, efectivamente, como siempre, el fin de semana nos depara, espero, emociones, alegrías, buenos eventos deportivos. A los amantes del atletismo ha llegado la semana más esperada de este 2022, querido Pedro, allá en Oregon, en los Estados Unidos. Está arrancando ya prácticamente la edición 2022 del Campeonato Mundial de Atletismo. Cerca de 2,000 atletas en las 47 disciplinas que conforman un programa de Campeonato Mundial de Atletismo estarán a partir de hoy, y México esperemos tenga buenas representaciones. Hay sorpresas para quienes no están muy al tanto. México tiene, creo, muchas posibilidades en lo que se refiere
al atletismo, dar una buena sorpresa, quizá medalla, sí estamos pensando en temas nada más de marcha, como ha sido a lo largo de los últimos años, en la marcha con Lupita González, se acordarán, esta pues malograda atleta mexicana que salió dopada después de su medalla en Río 2016, todavía pudo competir en el Campeonato Mundial 2017 logrando una presea de bronce en marcha, y después pues ha sido un tema triste para ella y el deporte mexicano, su positivo, y que ha sido suspendida para competencias internacionales por parte de la World Athletics, antes la Federación Internacional de Atletismo. Hoy habrá actividad, 6 mexicanos estarán presentes, Valeria Ortuño y Alegna González en la marcha 20 kilómetros. Alegna es protagonista, es una de las figuras importantes a seguir, no nada más para México, a nivel mundial. Ojalá esta chica de Chihuahua pueda darnos alegría en el primer día. Y también pendientes en la marcha varonil, 20 kilómetros, Andrés Eduardo Olivas, Julio César Salazar, Jesús Oswaldo Calderón estarán entre la 1 y las 2:20 de la tarde arrancando cada uno de estos 5 marchistas mexicanos. A las 10:10 de la mañana arranca Edgar Rivera, el sonorense, su competencia, su primera fase de clasificación en salto de altura. Buena suerte a los 25 atletas mexicanos y sobre todo a disfrutar, Pedro, de un gran evento como siempre, un campeonato mundial que incluso muchas ocasiones es más atractivo, más competitivo que los propios Juegos Olímpicos. Hablando de otros temas, ayer se confirmó, ya era una noticia que había sido anunciada y ayer ya fue presentado de manera oficial Rafa Márquez como técnico del Barcelona B, arranca su carrera de manera oficial con un equipo grande, había estado en divisiones inferiores también en España, pero ahora ya con un equipo importante, el Barcelona, a quien conoce perfecto Rafa, fueron 7 años vistiendo esa playera azulgrana con enormes éxitos, siendo campeón de la Champions, de la Liga, ganando prácticamente todo. Bueno, pues hoy Rafa inicia su faceta como entrenador con el Barcelona. Esto dijo ayer, después de su presentación con el Barcelona B, el exfutbolista y capitán de la selección mexicana. La verdad es que muy feliz, muy contento, aprovechar esta gran oportunidad que me están brindando. Conozco muy bien el club, una nueva etapa y esperando a hacer un buen trabajo. Sí, desde luego, fueron 7 años maravillosos en mi carrera como futbolista, donde conseguí grandes cosas y bueno, ahora con la responsabilidad de ser entrenador del Barça Athletic y bueno, contento, nervioso obviamente y esperando a tratar de toda mi experiencia poderla compartir con todos los chicos. Bueno, pues ahí las palabras de Rafa Márquez, ojalá le vaya bien y que sea el inicio de una carrera exitosa como técnico en un equipo muy importante. Insisto, ya había tenido a su cargo algún equipo en tercera división hace algunos meses, regresó a México y hoy de nueva cuenta Rafa inicia esta faceta de técnico. Siguiendo con el fútbol europeo, Orbelín Pineda lo querían las Chivas y también estaba siendo buscado por algunos otros clubes. El atacante mexicano, mediocampista también, ha sido presentado con el AEK de Atenas y es que allá está entrenando Matías Almeida, el ex técnico de las Chivas del equipo de San José de la MLS. Bueno, el argentino se lleva al jugador mexicano, ojalá pueda tener actividad en estos primeros meses de temporada porque se le necesita en buena forma para el Campeonato Mundial de Fútbol del próximo mes de noviembre y claramente en un buen momento sería jugador convocado por Gerardo Martino. Hoy continúa, después del miércoles el partido América-Toluca que ganó América, continúa la jornada 3, Puebla recibiendo a León, Juárez recibiendo a los Gallos Blancos. Buenos partidos, Atlas Cruz Azul deberá ser un buen juego, Tigres contra Xolos, Pachuca contra Mazatlán, parte de la actividad, Pumas recibiendo al Necaxa, Santos Chivas, y bueno, la actividad de este fin de semana, también la jornada 2 del fútbol femenil, hay partidos atractivos y bueno, ya los estaremos platicando, querido Pedro, a lo largo del fin de semana. Está la etapa 14 de la Tour de Francia, hay mucha actividad afortunadamente y además de verla, hay que procurar también tener en nuestra rutina diaria unos minutos de actividad para estar física y mentalmente óptimos para todo lo que tengamos a lo largo del día. Querido Pedro,
Como siempre, un gran abrazo para ti, para todo el auditorio, que sea un gran fin de semana y aquí estaremos el lunes en la primera emisión de Central FM. Muy buenos días y buen viernes. Gracias, querido Alex. Buenos días también para ti y buen fin de semana. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y así llegamos al final de este programa en esta semana. Les agradecemos como siempre el favor de su atención. Deseamos de verdad que tengan ustedes un buen fin de semana, que la pasen bien, que la pasen en paz, que la pasen en familia, que la pasen, si es que están de vacaciones, pues que tengan ustedes un merecido descanso. Yo creo que todos nos lo merecemos en algún momento. Y les invito para que el día próximo lunes estemos en comunicación a través de esta emisión y de las que hagamos en plataformas a partir de las 5 de la tarde. Pero si es que surge algo muy importante, por supuesto que estaremos en comunicación con ustedes. Gracias, a nombre de todos, se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.